Bueno, ya entonces nos queda por hablar. Bueno, vamos a hablar de la constante universal de los gases ideales, ¿sí? Aquí podemos observar que tenemos un valor que es R. Ese R corresponde justamente a eso, a la constante universal de los gases ideales. Esa constante, como su nombre lo indica, tiene un valor fijo, un valor que no va a cambiar, un valor que va a permanecer en el tiempo. La cuestión es de dónde sale ese valor y cuál es el valor de esa constante. La constante de los gases puede tener diferentes valores según las unidades en las cuales se esté trabajando. En el caso de los ejercicios con gases ideales, la presión siempre va a ser en atmósferas, el volumen en litros, las moles, pues la unidad es mol, y la temperatura en escala Kelvin. Siempre vamos a tener esas unidades. Por lo tanto, R, que es la constante de los gases, tiene esas unidades, atmósferas litros sobre mol Kelvin. Entonces vamos a mirar de dónde sale R y, como les decía, cuál es su valor. R sale de despejarla de la ecuación de estado. P por B igual a nRT. Entonces, cuando hacemos el despeje, R y T, perdón, N y T que están acompañando a R, que están multiplicando, pasan al otro lado a dividir. Entonces, R a qué va a ser igual a P por B sobre NT. ¿Qué hacemos? Reemplazamos los valores de las condiciones normales. ¿Recuerdan ustedes allá que vimos las condiciones normales? Aquí hay un error, ya lo voy a corregir porque es 22,4 litros, no 2,414, no, aquí hay un error. Es 22,4 litros. Entonces, reemplazando los valores de las condiciones normales de presión, volumen, moles y temperatura, hallamos el valor de R. Entonces, en condiciones normales, la presión es una atmósfera, el volumen es 22,4 litros, estamos hablando de un mol de gas, y la temperatura es 273,15 Kelvin. Estos son los valores de las condiciones normales. Entonces, voy a tachar aquí para que no se confundan. Listo. Entonces, cuando hacemos esa operación, 1 por 22,4 dividido en, o sea, básicamente 22,4 dividido en 273,15 nos va a dar este valor. Solamente vamos a tomar las tres primeras cifras decimales, es decir, hasta aquí. 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. Y aquí vemos de dónde salen mm, las unidades. Atmósferas litros sobre mol Kelvin. Esa es la constante universal de los gases. Ahora, ¿qué es importante que tengamos nosotros presente? En la mayoría de los ejercicios no nos dan ese valor. Cuando uno le dan un ejercicio de ecuación de estado de los gases ideales, no le dan el valor de la constante. Entonces es importante que sepamos qué es esa, porque usted la puede buscar, no hay ningún problema, pero puede encontrar la constante con otras variables, ¿sí? Con julios, bueno, otras variables. Y hay que tener presente que la que utilizamos en el caso de los gases ideales es esta, la que está en atmósferas litros sobre mol Kelvin, que es 0,082, ¿sí? Esa es la que utilizamos, 0,082. Ahora, pues ustedes ya la van a tener en sus apuntes, entonces no van a tener que buscarla en otro lado, sino que ya saben que es esta con la que vamos a estar trabajando. Entonces, tomamos el apunte, por favor, de el cálculo de la constante universal de los gases. Y ya continuamos. Nos queda pendiente recordar una sola ley, ¿sí? Vamos a revisar 6 leyes. La ley de difusión de Graham no la vamos a revisar porque, como les digo, esta no es
muy común que se esté trabajando frecuentemente. Entonces, vamos a revisar solamente 6 leyes en esta ocasión y vamos entonces ahora con la ley de las presiones parciales de John Dalton. Esta es de las leyes más sencillas de revisar desde cierta perspectiva, porque puede hacerse un poquito más complejo. La ley de Dalton aplica para una mezcla de gases, ¿sí? Aplica para una mezcla de sustancias que se encuentran en estado gaseoso. Y básicamente lo que dice es que la suma de las presiones parciales, o sea, que la presión total de la mezcla, perdón, es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. ¿Qué quiere decir eso? Cada gas tiene su propia presión, ¿cierto? Cada gas tiene su propia presión. Entonces, eh, se suman las presiones individuales de cada uno de los gases y de esa manera llegamos a la presión total, ¿sí? De esa manera llegamos a la presión total, sumando las presiones parciales que da cada uno de los gases. Cuando hacemos un ejercicio de la ley de Dalton, tenemos dos opciones. Una, que nos den las presiones que ejerce cada gas y otra, que tengamos que hallarlas por la ecuación de estado de los gases ideales. Se halla cada presión y luego sí se suman para determinar la presión de la mezcla. ¿Sí? Eso es como mm, más o menos las formas. Si nos dan las presiones, pues es sencillo porque solamente sumamos y ya tenemos la presión total. Si nos dan otros datos y tenemos que hallar la presión, pues nos corresponde hallar la presión de cada gas y finalmente poder hacer la suma para determinar la presión total. ¿Listo? Entonces tomamos por favor el apunte de la ley de Dalton. Atentos a la explicación. El primer ejercicio o el primer ejemplo corresponde a la ley de Boyle. Cuando ustedes vayan a tomar el apunte, de pronto no escriban ejemplo 1, sino escriben ejemplo ley de Boyle para que sepan que es de esa ley de la que estamos hablando. Entonces, como en todos los casos, siempre les he dicho, lo primero es tomar los datos correspondientes, lo que el ejercicio nos vaya contando. Entonces dice que un gas ocupa un volumen de 200 centímetros cúbicos a una presión de 700 milímetros de mercurio. Nos dicen cuál será su volumen si la presión recibida aumenta a 900 milímetros de mercurio. Entonces, siempre para todos los ejercicios y cuando ustedes hagan su taller, debo determinar los datos que me da el problema. Entonces me dicen que el volumen inicial o volumen 1, ¿cierto? Es igual a 200 centímetros cúbicos. 200 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y la presión inicial es de 700 milímetros de mercurio. 700 milímetros de mercurio. Luego me dice el ejercicio, ¿cuál será su volumen? Entonces voy a determinar el volumen final, ¿cierto? El volumen 2. ¿Cuál será su volumen? Si la presión recibida aumenta, entonces la presión 2 va a ser igual a 900 milímetros de mercurio. 900 milímetros de mercurio. Ya tengo mis datos. Ya he determinado cuáles son los datos del problema. Ahora, mm, antes de realizar la parte matemática y haciendo un análisis, me doy cuenta que la presión pasó de 700 a 900, es decir, aumentó la presión. ¿Qué esperamos que suceda con el volumen? ¿Que el volumen aumente o que el volumen disminuya? Aumente, ¿no? De acuerdo con la ley de Boyle. Ok, Samuel nos dice, listo, bueno, por los que están participando, gracias. Disminuya. ¿Por qué disminuya? Recuerden que la relación presión-volumen es inversamente proporcional.
Si una aumenta, la otra disminuye. Eso nos dice la ley de Boyle. Si aumento la presión, se disminuye el volumen. Si disminuyo la presión, se aumenta el volumen. Entonces, la relación es inversa. Por lo tanto, lo que debemos esperar es que el volumen disminuya porque la presión aumentó. Ahora lo vamos a verificar matemáticamente. Nuestra ecuación dice, la ecuación de la ley de Boyle dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Eso es lo que nos dice la ecuación de Boyle. Y necesitamos hallar volumen 2, por lo tanto despejamos y la presión 2 que acompaña el volumen 2, entonces la pasamos a dividir. Presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. Listo, ya tenemos nuestros datos. Entonces simplemente reemplazamos. Presión 1 son 700 milímetros de mercurio por volumen 1, que son 200 centímetros cúbicos, sobre la presión 2, que son 900 milímetros de mercurio. Ok, cancelamos milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y el resto lo hace la calculadora, ¿cierto? 700 por 200 dividido en 900. Y eso nos da 155,56. Recuerden que utilizamos dos cifras decimales aproximadas, centímetros cúbicos. Entonces, ahí hemos verificado que efectivamente el volumen pasó de 200 a 155,56, es decir, que el volumen, como lo habíamos dicho anteriormente, disminuyó. Si yo aumento la presión, el volumen necesariamente debe disminuir. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a la solución de este ejercicio? Ok, si no hay preguntas, listo, Nicolás. Si no hay preguntas, entonces por favor vamos a tomar el apunte de este ejemplo. Les recuerdo colocar ejemplo ley de Boyle para que lo tengan ahí claro en sus apuntes. Bueno, el segundo ejemplo va a ser sobre la ley de Gay-Lussac. Entonces, vamos aquí y vamos con la ley de Gay-Lussac. Recuerden que la ley de Gay-Lussac relaciona presión y temperatura, presión y temperatura. Entonces, dice nuestro ejercicio, el gas confinado en un tanque de buceo se encuentra a la presión manométrica de 2,21 atmósferas, a la temperatura ambiente de 30 grados Celsius. ¿Qué temperatura adquiere si se le somete a una presión manométrica de 3,1 atmósferas? Entonces, nuevamente vamos a tomar nuestros datos. Nos están diciendo que la presión inicial es de 2,21 atmósferas. Es lo que nos dice el ejercicio. Presión inicial, 2,21 atmósferas. A la temperatura, o sea, es decir, temperatura inicial, 30 grados Celsius. 30 grados Celsius. Y nos preguntan qué temperatura adquiere, o sea que voy a hallar la temperatura final, si la presión aumenta, esta presión 2, a 3,1 atmósferas. 3,1 atmósferas.
Listo, ya tenemos los datos del ejercicio. Analicemos. La presión, como bien nos lo dice el ejercicio, aumentó de 2,21 a 3,1 atmósferas. ¿Qué esperamos que suceda con la temperatura? De acuerdo con la ley de Gay-Lussac. Muy bien. Exacto, sí señor, también. Bueno, para los que participaron en el chat, muy bien. Estamos esperando que la temperatura aumente, porque la relación entre presión y temperatura es una relación directamente proporcional. Pero, ojo, es directamente proporcional a la temperatura en escala Kelvin. No puedo resolver ejercicios de gases en escala Celsius. Entonces debo sumar 273,15 para pasarlo a escala Kelvin, ¿cierto? Y eso me da 303,15 Kelvin. Entonces, las temperaturas siempre deben estar en escala Kelvin cuando las voy a operar en un ejercicio, no en escala Celsius. Inclusive, hay ejercicios que me pueden pedir la respuesta en escala Celsius. En ese caso, lo resuelvo en Kelvin y al final el resultado en Kelvin le resto 273,15 y tengo el valor en Celsius. Pero siempre debo resolver los ejercicios en escala Kelvin. Bueno, vamos entonces con nuestra ecuación. La ecuación lineal dice presión 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por temperatura 1. Es la ecuación de Gay-Lussac. Como voy a hallar temperatura 2, entonces presión 1 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces temperatura 2 va a ser igual a presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Y entonces simplemente reemplazamos nuestros datos. Presión 2 es 3,1 atmósferas por temperatura 1, que es 303,15 Kelvin, sobre la presión 1, que es 2,21 atmósferas. Cancelamos atmósferas con atmósferas y el resultado nos va a dar en términos de Kelvin, que es temperatura. El resto es el trabajo de la calculadora. Entonces 3,1 por 303,15 dividido en 2,21. Y eso nos da 425,23 Kelvin. Como nos podemos dar cuenta, la temperatura aumentó, pasó de 303,15 a 425,23 Kelvin. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, siempre que trabajemos con temperatura vamos a usar grados Kelvin o solo por esta ley. No, para todo escala Kelvin. Y la escala Listo. Kelvin no es graduada, entonces no decimos grados Kelvin, sino solamente Kelvin, porque esta escala no es graduada. Si fuera Celsius o Fahrenheit, sí es grados, pero en el caso de Kelvin no utilizamos ese término. Y para todos, sí, como te digo, para todos los ejercicios los resolvemos en escala Kelvin. Ok, tomamos el apunte y ya pasamos a otra ley. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí. En la próxima clase, el día lunes, terminamos todos los ejemplos y empezamos la realización de los ejercicios del taller. Entonces, por favor, para el lunes, tener a la mano su calculadora, ¿sí? Para la realización del taller sobre las leyes de los gases.
Bueno, hasta aquí alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Ok, entonces nos vemos mañana en clase de microbiología eh, y por hoy quedamos hasta aquí. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao. Chao, profe. Bueno, chao.